las condiciones generales de la teoría de Hart. Como primera medida, la teoría de Hart pretende esclarecer la definición de derecho, hacer una aproximación a esta definición, teniendo como base dos características principales, que su teoría es general porque no pretende describir ningún sistema jurídico en particular, y la segunda, que es descriptiva porque no utiliza ninguna justificación moral para describir la estructura y el funcionamiento del derecho. A su vez, su teoría utiliza una herramienta llamada filosofía analítica o lingüística inglesa. Esta pretende analizar el lenguaje, pero no como un conjunto de palabras, sino como esa práctica social, ese contexto social en el cual se aplican estas palabras. En un artículo posterior al concepto del derecho, Hart analiza los dos pilares fundamentales del positivismo expuestos por Bentham. El primero es el derecho que debería ser y el derecho que es, y el segundo es insistir en que los fundamentos de un orden jurídico no se basan en una justificación moral, sino que se deben valorar por la obediencia de los ciudadanos a esas reglas jurídicas impuestas por el soberano. Como conclusión a esta perspectiva, se puede definir al derecho como un conjunto de normas respaldadas por un nivel de coerción que son impuestas por un soberano. Pero aquí es donde Hart se aparta de ese positivismo al decir que la justificación de esas reglas no puede someterse a la obediencia de los ciudadanos a ellas, por tres razones. La primera es que cómo se puede justificar la persistencia del derecho, es decir, cómo se puede justificar que una norma siga vigente a pesar de que el soberano se haya retirado. La segunda es que cómo se puede justificar que una norma emane de la costumbre y no de un acto legislativo. Y la tercera es que si estamos hablando de unas normas jurídicas respaldadas por la coerción, por una amenaza, ¿cómo encajan las que no imponen amenazas sino dan potestades? Como por decir las reglas que regulan las relaciones entre ciudadanos, por ejemplo los contratos. Por esto Hart incluye la noción de regla y hace una distinción entre reglas primarias y reglas secundarias, y una distinción entre punto de vista externo e interno de la regla. Las primeras críticas planteadas por Dworkin a la tesis de Hart es que no todos los casos difíciles tienen su origen en la vaguedad de un término de una regla jurídica. Por lo tanto, es erróneo afirmar que los jueces tienen poderes discrecionales. Además, que el derecho opera tanto en casos fáciles como en casos difíciles, lo que no es posible que los jueces cuenten con poderes excepcionales para la creación de normas jurídicas. Hay un tercer momento donde Dworkin se propone minar los tres cimientos del positivismo jurídico que sustentan la tesis de Hart. El primero de ellos es que el derecho es un conjunto de reglas identificables mediante una regla de reconocimiento, lo que para Dworkin es totalmente falso, puesto que no todas las reglas jurídicas son precisas y existen los principios, los cuales no pueden ser identificados por una regla de reconocimiento como la plantea Hart. El segundo cimiento es que ese conjunto de reglas válidas agotan el contenido del derecho, y cuando no existe una regla identificable, los jueces tienen la discrecionalidad para decidir el caso, en lo que Dworkin no está de acuerdo y también argumenta como falso, porque para él los jueces no deben crear derechos sino aplicar los principios vigentes en el sistema jurídico. El tercero es que los derechos y obligaciones derivan de las reglas jurídicas aprobadas por la regla de reconocimiento, lo que afirma que en los casos difíciles ninguna de las partes puede tener el derecho a que el caso sea decidido a su favor. Bueno, finalmente yo les voy a hablar sobre la segunda crítica a Hart, que consistió primordialmente en la formulación de la teoría del derecho como integridad, donde se llevó a cabo en dos etapas. Se estableció la relación entre creación literaria y la adjudicación o aplicación judicial del derecho, la relación que ocupó un lugar central en su teoría. Según Dworkin, los jueces y abogados generalmente están convencidos de la existencia de una única solución. Hay dos características fundamentales, que es particular y descriptiva justificativa. Particular en cuanto tiene como objeto de reflexión las prácticas jurídicas vigentes tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, y la descriptiva justificativa en cuanto parte de la pregunta de lo que es el derecho, entrelazándolos tanto en la práctica como en la teoría jurídica. La defensa sistemática de Hart, que es el postscriptum, donde Hart tuvo durante varios años este proyecto de plantear una respuesta comprensiva a las críticas de Dworkin y afinar su propia teoría para sortear las dificultades presentadas por el teórico norteamericano. Y esto lo impulsó a escribir un postscriptum que no estaba terminado en el momento de su muerte.
donde él plantea tres tipos de defensa. Primero, la idea de la aceptación unánime de las reglas de reconocimiento, que es un requisito de existencia que no se desprende de su teoría, donde Hart en su defensa afirmó que Dworkin interpretó erróneamente su teoría. Segundo, la separación entre descripción y justificación en el derecho y la existencia de la discrecionalidad judicial, e intenta mostrar que no sucumben ante las propuestas dworkinianas. En su defensa se trata de que aunque la interpretación es correcta, las tesis positivas son más consistentes que las propuestas de Dworkin. Y tercero y último, Hart acepta algunas de sus inconsistencias y vacíos en su teoría respecto a la escasa atención que le dio a los principios y sugiere solucionarlo. En su defensa consiste en reafirmar las formulaciones de la teoría inicial